Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 13 de octubre del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 13 de octubre del 2019. En los domingos pasados el Señor nos ha venido hablando de los pecados de omisión, el abuso, la indolencia, la preocupación, y ahora nos habla de la ingratitud. Pero sobre todo este domingo nos habla de la obediencia de la fe. En la primera lectura, Naamán el sirio, obedece las palabras de Eliseo, a instancias de sus siervos, sumergiéndose 7 veces en el Jordán, con lo que quedó curado. Y el profeta Eliseo, enseña a Naamán, al negarse a aceptar los regalos de que a quien le debe de agradecer su curación no es a él, sino a Dios, quien fue quien le hizo el milagro. En la segunda lectura, la obediencia de la fe hace que Pablo termine en cadenas y tenga que sufrir no pocos padecimientos. Pablo prefiere ser encadenado él, antes que llegar a encadenar la palabra de Dios dejándose sobornar con regalos, dinero o por miedo. Y nos invita a permanecer fieles hasta el final. Y en el Evangelio, los 10 leprosos se fían de la palabra de Jesús, o sea, obedecen en fe y se ponen en camino para presentarse a los sacerdotes, a fin de que reconocieran que estaban curados de la lepra y solo uno de ellos supo agradecer el milagro concedido. Audioreflexión de la primera lectura. Segundo libro de los Reyes. En esta lectura, el Señor nos enseña los pasos que el hombre necesita dar, si quiere ser sanado de su lepra y de su pecado. Naamán, hombre poderoso y rico, originario de Siria, se enferma de lepra, enfermedad mortal en aquella época, y se entera por una de sus sirvientas, que, en Israel, existe un profeta que tiene el poder de curarlo. 1. Naamán humildemente, hace caso del llamado que Dios le hace a través de esta sirvienta. No desprecia el medio tan insignificante que Dios utiliza para llamarlo.
¿Cuántas veces hemos visto que muchas personas desprecian el llamado de Dios, cuando viene a través de un predicador que no tiene muchos estudios, que es muy humilde, pobre, que no es de su nivel social, cultural o económico? Porque en su soberbia, esperan que venga Dios, o alguno de sus ángeles a hacerles el llamado. Por eso, el primer paso que tenemos que dar si queremos ser sanados como Naamán, es escuchar el llamado de Dios, a través del medio que Dios quiera utilizar para llamarnos, por insignificante que éste nos parezca. 2. Naamán se encaminó a ver al profeta Eliseo, cargado de regalos, haciendo alarde de su riqueza y poder, queriendo con esto a lo mejor impresionar a Eliseo. Naamán, lleno de soberbia, manda a uno de sus sirvientes a anunciar su llegada a Eliseo. Eliseo se niega a recibirle, y le manda decir que se meta a bañar 7 veces en el río Jordán. Naamán se indigna, porque Eliseo ni siquiera se toma la molestia de conocerlo, de recibirlo, se indigna porque a pesar de todo su poder y riquezas, no pudo comprar a Eliseo. ¿Por qué hace esto Eliseo? Porque quiere darle a entender a Naamán, que él no fue quien le llamó, sino Dios, y que lo que menos importa es que Eliseo lo conozca, lo que importa es que Naamán conozca a Dios y vea cómo Dios le ama, con o sin sus riquezas, con o sin su poder. Por lo tanto, el segundo paso que tenemos que dar, si queremos ser sanados de nuestra lepra, es aceptar el amor incondicional de Dios, entender que Dios nos ama tal como somos, y nos ama, no porque tengamos o no bienes, sino porque somos sus hijos, y Él es nuestro Padre. 3. Ahora bien, ¿por qué le manda decir Eliseo a Naamán que se meta 7 veces en el río Jordán? Para que entienda que el milagro viene de Dios y no de ninguna fuerza humana, que a Dios le basta solo una palabra, para sanar a quien esté dispuesto en humildad a obedecerle y a recibir su salvación, y que nadie puede comprar los favores de un servidor que es fiel a Dios y lógicamente no puede comprar los favores de Dios. Lo tercero que debe hacer un hombre que quiera ser sanado, es despojarse de toda soberbia humana, de toda riqueza, títulos, y presentarse con humildad a obedecer a Dios en fe. Naamán se resiste al principio, vocifera, reniega, pero al final termina obedeciendo humildemente las órdenes recibidas. Bien pudo haberse regresado, enojado, porque Eliseo no hizo lo que él esperaba. ¿Cuántas personas existen? Que cuando Dios no hace su voluntad, que cuando el sacerdote o el predicador no actúa como ellas esperan, se agarran de eso, para hacer un lado el llamado de Dios y seguir con su lepra. ¿Qué hubiera pasado si Naamán, cegado por su orgullo, se niega a obedecer con humildad la orden que Dios le dio a través del profeta Eliseo? Pues, nunca se hubiera curado y hubiera muerto de la lepra. Después de que Naamán obedece y se mete a bañar 7 veces en el río Jordán, el milagro sucede. ¿Cuál era la peor lepra de Naamán? Su soberbia, su orgullo y su prepotencia. Cuando se despoja de toda su vanagloria, orgullo y prepotencia, el milagro ocurre. 4. Naamán bien pudo irse tranquilamente a su casa una vez curado. Pero Dios había sanado a Naamán no solo por fuera, sino por dentro, de ahí que Naamán agradecido quiere pagar a Eliseo el favor recibido. Eliseo, hombre fiel a Dios, se niega a recibir los regalos que en pago al favor recibido Naamán quiere hacerle, enseñándonos con esto, que no se puede pagar con dinero, los favores recibidos de Dios. Existen desgraciadamente servidores de la palabra, que roban a Dios, adjudicándose ellos los milagros realizados por Dios, al aceptar los regalos o el dinero que en agradecimiento la persona sanada quiere darles o al querer cobrar de alguna manera el favor realizado por Dios. En esta historia se nos relata que al ver Gehazi, el sirviente de Eliseo, que éste se niega a recibir los regalos de Naamán, él va tras Naamán y le pide que le dé a él los regalos. Eliseo, al saber esto, le dice a Gehazi, por haber hecho esto, se te pegará a ti y a todos tus descendientes para siempre la lepra de Naamán. Quedando así Gehazi invadido de lepra. Cuidado, mucho cuidado con robarle a Dios. Con querer adjudicarse, con querer cobrar los bienes realizados por Dios a las personas que servimos. Naamán entiende entonces cómo debería agradecer a Dios el favor recibido. Y pide unos sacos de tierra para hacer en su país un altar para Dios, reconociendo a Dios como el Señor y dueño de su vida. Por lo tanto, el cuarto paso, es saber ser agradecidos con Dios, poniendo nuestra vida y nuestros bienes al servicio de Dios. Nosotros, los servidores del grupo de familia de la Virgen María, que trabajamos gratuitamente en la evangelización, siempre le decimos a la gente que servimos, sería muy barato cobrarles todo el bien que Dios ha realizado en ustedes, a través de nosotros, con dinero. Por eso, les pedimos, que, si quieren pagar el favor recibido, la única manera de hacerlo, es correspondiéndole a Cristo. ¿Cómo? Muy fácil. Él entregó su vida por ustedes para salvarlos.
Ahora ustedes, entreguen su vida a Dios, sirviéndole con amor, para que su palabra llegue a más y más personas, y puedan recibir la salvación y el milagro de Dios, de ser sanados de su lepra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin paga, denlo sin cobrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El don de la sanación física, es un poder que Dios confiere a todos aquellos que predican su palabra con fe y fidelidad. Pero como tal, es una señal para llevar a los hombres a Dios y no para que ninguna persona se beneficie personalmente, robándole la gloria a Dios. Cualquier persona que cobre por sanar en nombre de Jesucristo, no viene de Dios, ya que Él nos manda a entregar ese don de manera gratuita, para gloria del Padre. Y pobre de la persona que se sirve de Dios cobrando el favor recibido, robándole la gloria a Dios, perdiendo de esta manera su salvación y haciendo, de un servicio divino, un servicio humano, sin trascendencia, ni beneficio. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: desaparece tú junto con tu dinero, ¿cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Simón era un hombre que practicaba la magia, haciendo magia o sea engañando a la gente, pero cuando vio que los discípulos, sin truco alguno, con el poder del Espíritu Santo realizaban grandes prodigios en nombre de Jesús, le ofreció dinero a Pedro, para compararle ese don. A lo que Pedro le contestó: este don no se compra con dinero, no hay dinero en el mundo que compre a Dios y sus bendiciones. A Dios solo se le alcanza en el amor, en la fe, en la entrega generosa y auténtica en el servicio a los más necesitados. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Quejaré entonces para merecer una recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que lo más vil que un cristiano puede hacer, es enriquecerse a costa de Cristo. Ciertamente dice la palabra de Dios, en el versículo 14, de esta misma lectura: el Señor ha ordenado a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. No que se enriquezcan del Evangelio. Por eso, el apóstol Pablo nos dice, que, si de veras queremos tener alguna recompensa, por nuestro servicio a Dios lo hagamos gratuitamente, y más si tenemos medios para mantenernos. Lo siguiente me llegó por internet y me gustaría compartírselos. El hombre más rico. Soy un hombre rico, me propongo demandar a la revista Fortune, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que publicó la lista de los hombres más ricos del planeta y en esta lista no aparezco yo. Aparecen, sí, el sultán de Brunei, que tiene una fortuna estimada en 37.000 millones de dólares, y aparecen también los herederos de Sam Walton, con 24.000 y Takichiro Mori, con 14.000. Figuran ahí también personalidades como la reina Isabel de Inglaterra, con 11.000 millones de dólares. Stavros Niarchos con 4.000, y los mexicanos Carlos Slim, con 2.000 y Emilio Azcárraga, con 2,600. Sin embargo a mí no me menciona la revista. Y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Y si no, vean ustedes. Tengo vida, que recibí no sé por qué, y salud, que conservo no sé cómo. Tengo una familia. Esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía. Hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad, ahora totalmente irresponsable. Tengo hermanos que son como mis amigos, y amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos, y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo 4 lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego, y que me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y la tierra. Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician, cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres, alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren.
Y tengo sobre todo el tesoro más grande del mundo, a Jesucristo en mi corazón, a un Dios bueno que guarda para mí infinito amor. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces, no me puso la revista Fortune en la lista de los hombres más ricos del planeta? Recuerda, solo vas a ser el hombre más rico del mundo, si tienes a Jesucristo en tu corazón, todo lo demás, no tiene sentido. Audio reflexión de la segunda lectura, segundo libro de Timoteo. En esta lectura Pablo nos dice que él pudo haber elegido, encadenar la palabra de Dios, para ser libre, o estar preso, a cambio de que la palabra de Dios no quede encadenada. ¿Cómo es esto? Pablo prefiere las persecuciones, el perder su reputación, el vivir pobremente, antes que dejar de predicar la palabra de Dios con fidelidad y valentía por miedo a la prisión, a las críticas, a las calumnias, a la pobreza. ¿Cuántas personas? Por miedo a las persecuciones que reciben por parte de su pareja, de sus hermanos, de sus hijos, de sus familiares que les amenazan con dejarles si siguen en la iglesia trabajando o sirviendo a Dios, por miedo a perder a su familia, prefieren dejar a Dios y hacen caso omiso a su llamado. ¿Cuántas personas? Por miedo a las críticas, al que dirán, dejan el servicio y el llamado. ¿Cuántas personas? Reciben regalos, ayudas, donativos de X persona, que vive en pecado, y debido al agradecimiento que sienten por los beneficios recibidos, no les denuncian su pecado, encadenando así la palabra de Dios, o lo que es peor, acomodan o matizan la palabra de Dios, para no molestar a sus contribuyentes o benefactores, haciéndoles más cómodo su pecado. No cabe duda que lo que dice el dicho, el que paga el mariachi dice que canción se toca es real, por eso es mejor no recibir regalos que puedan poner en peligro nuestra fidelidad al anunciar el evangelio o al denunciar en nombre de Dios, su pecado, a los demás. Cuentan un chiste por ahí, de un hombre que tenía una hija que se dedicaba a la mala vida. Al enterarse el hombre enojado le mandó llamar, y la hija acudió al llamado, y antes de que el padre hablara la hija le puso en la mesa una gran cantidad de dinero, unas llaves de un carro último modelo, una esclava de oro, y un título de propiedad de una finca, que le traía como regalo a su padre. Y luego le preguntó, ¿para qué me habías llamado papá? A lo que el padre le contestó, hija, ¿a qué es lo que te dedicas? La hija contestó, papá, soy prostituta. El padre respondió, hija, me habías preocupado, yo creía que eras protestante. Siendo así, no hay problema, y tomo todos los regalos. Dios nos dice en esta lectura, si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Sería muy triste que nos llegue a suceder lo que nos dice San Lucas 13:26. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 14. Más aún, mi condición de preso, ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, que, con nuestro testimonio de fidelidad a Dios en el servicio, contagiemos a más gente, para que su servicio lo hagan con valentía, entrega generosa y fidelidad. En cambio, qué triste, si gracias a un mal testimonio de un servidor que después de un tiempo de ser fiel, se volvió cobarde, flojo, conchudo, comodino y convenenciero, sobreponiendo las cosas del mundo al amor y fidelidad a Dios, desviando de esta manera y confundiendo a los que estaban a su cargo. Pablo nos dice en esta lectura, más aún, mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, para que se atrevan a proclamar, más abiertamente y sin miedo la palabra de Dios. Pablo nos anima, a que por nada del mundo encadenemos la palabra de Dios. Es preferible que el mundo nos odie, nos critique por ser fieles a Dios, y no que nosotros neguemos a Dios, por ser fieles al mundo. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando la mamá, alcahuetea al hijo y no le denuncia su pecado, permitiéndole que lleve a la amante a su casa, porque el hijo le da dinero o regalos costosos. Cuando tengo amigos divorciados, drogadictos, homosexuales, y no les denuncio su pecado, para no dejar de recibir los beneficios que de ellos obtengo. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículo 2.
Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y preocupado por enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo debo predicar? San Francisco solía invitar a sus novicios a predicar al pueblo. Cuentan que una vez invitó a uno de ellos, muy animoso, lo llevó caminando por todo el pueblo, sonriendo, saludando a la gente, y sin más se encaminó de regreso al convento. El novicio desconcertado le preguntó: Padre Francisco, ya vamos de regreso al convento y no hemos predicado, ¿a qué horas vamos a predicar? A lo que San Francisco le dijo: Hermano, ya hemos predicado. Quien nos saludó, y vio en nosotros, la alegría y el amor de Dios en nuestras vidas, entendió que existe un Dios que les ama y desea hacerlos felices. En esta lectura San Pablo, le dice a Timoteo que el predicador, no es aquel que predica 1 o 2 horas al día, o 1, 2 o 3 veces por semana. El predicador, es aquel que, con su vida, las 24 horas del día, está predicando a Cristo resucitado que habita en su corazón. Es aquel que, a toda hora, sin importar, si es en una fiesta, en el camión, en la casa, da testimonio del amor de Dios. Dios hizo de cada católico una luz para alumbrar, y sal para salar, y como tal tenemos que vivir. En cualquier circunstancia donde Dios te permita ver el mal proceder de alguien, es el momento de denunciarlo. Una vez una muchacha llegó muy consternada porque el sacerdote le había negado la absolución, al preguntarle qué pecado había cometido, tan grave, que hizo que el sacerdote le negara la absolución. La muchacha contestó: yo pienso que no fue nada grave, solamente acompañé a mi prima a que abortara. Es importante, nunca olvidar, que tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata. Y el pecado de complicidad, es uno de los más graves, ya que dejamos de ser luz, y sal de la tierra, para convertirnos en parte de la oscuridad y de la maldad del mundo. Lógicamente la denuncia tiene que hacerse en oración y con amor. Porque a veces lo importante no es qué dices, sino cómo lo dices. Aunque es cierto que en la mayoría de ocasiones, la persona que recibe una denuncia, en vez de agradecerla, termina enojándose, porque sucede lo que dice el dicho: la verdad no peca, pero incomoda. ¿Por qué? Por la soberbia. A la persona soberbia, no le importa cómo le digas sus verdades, nunca va a aceptarlo, se va a enojar o va a culpar a alguien más. Pero no obstante, nosotros tenemos que denunciar el mal donde quiera que lo veamos. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconocerá delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios en nuestro bautismo, nos entregó a cada uno de los católicos una vela encendida, para ser luz en la oscuridad, y muchos católicos, cuando nos enfrentamos a situaciones, donde tenemos que denunciar, preferimos soplar la vela y apagarla, prefiriendo quedar bien con los hombres, y defraudando a Dios. ¿Cuándo niego a Dios? Desde el momento en que te avergüenzas hasta de llamarte católico. ¿Cuántas veces te has avergonzado de Dios? Por ejemplo, cuando están contando un chiste irreverente y te callas, y no denuncias. Cuando ves a alguien entrar al templo vestido inadecuadamente y en vez de ir a hablar con esa persona, te dedicas a criticarla. Haz un alto en este momento en tu vida, y pregúntate dónde estoy negando a Dios por miedo o por cobardía. Estás a tiempo. Los hombres no te pueden salvar, solo Dios puede hacerlo, por lo tanto, es mejor quedar bien con Dios, que con los hombres, solo así alcanzarás el cielo y no serás un malagradecido. Recuerda que Dios tiene verdaderos motivos para avergonzarse de ti y no lo hace, sino al contrario, da su vida por amor a ti. Entonces, ¿cómo es posible que tú te avergüences de Dios? En quien no hay falla, mancha, ni motivo alguno para avergonzarse de él. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En este Evangelio, nos relatan que iba Jesús de camino y pasó entre Samaria y Galilea, a 100 kilómetros de Jerusalén y se encontró con 10 leprosos que le pidieron que los sanara. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica, caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos, sobre todo tubérculos, manchas, úlceras y anestesias. Es una enfermedad contagiosa, incurable, donde la persona pierde la sensibilidad, y se empieza a podrir en vida, la piel y la carne se le va cayendo poco a poco, a pedazos, puede tropezarse con una piedra y perder los dedos del pie.
razón por la cual, se les exigía en la época de Jesús, a todos los enfermos de lepra, vivir fuera de los lugares poblados y se les pedía que llevaran una campana con la cual, tenían que ir anunciando su lepra, para que nadie se les acercara. ¿Por qué todos estos antecedentes? Para poder entender bien este relato. Si nos fijamos bien en este evangelio, vemos como Jesús en lugar de sanarlos instantáneamente, como era de esperarse, les ordenó que se pusieran en camino a presentarse a los sacerdotes, que se encontraban en Jerusalén a 100 kilómetros de distancia, por un camino escabroso, algo difícil y más que imposible de caminar para un leproso sin el riesgo de perder alguna parte de su cuerpo. Ahora bien, suponiendo que los leprosos lograran llegar a Jerusalén completos, no les iba a servir de nada, porque la gente de Jerusalén no los iba a dejar entrar por miedo al contagio. Cuando leo este evangelio, me doy cuenta, que muchos de nosotros, si hubiéramos sido los leprosos del evangelio, le hubiéramos echado a perder el milagro a Dios. ¿Por qué? Bueno, primero porque la mayoría tendemos a pensar en lugar de creer. Por lo tanto, nos hubiéramos puesto a analizar, cómo nos pide Jesús que caminemos 100 kilómetros, a través de un camino escabroso, no vamos a resistirlo, nuestro cuerpo se va a ir cayendo a pedazos y vamos a morir en el camino. Y si acaso milagrosamente pudiéramos llegar a Jerusalén, a presentarnos con los sacerdotes, nos van a impedir la entrada. Porque mejor Jesús no nos dice que no quiere, o que no puede curarnos, para que nos engaña, etc. Nos hubiéramos dejado llevar por el desaliento y no hubiéramos obedecido. Segundo, vamos a imaginarnos que con mucha fe, nos pusimos en camino, pero desgraciadamente existe siempre en el camino mucha gente, negativa, criticona, pesimista, encargada de desanimar a la persona más emprendedora del mundo y nosotros empezamos a escuchar la voz de esa gente burlándose de nosotros, de nuestra buena fe, criticando nuestra ingenuidad, desalentándonos, haciéndonos ver, con buenas razones, lo imposible de nuestra empresa. ¿Qué hubiéramos hecho? Ignorarlos y mantenernos en fe caminando hacia Jerusalén a presentarnos a los sacerdotes obedeciendo fielmente las indicaciones de Cristo. O escuchar las razones, el negativismo de esa gente, permitiendo que nos desanimaran y uno a uno iríamos abandonando el camino. Cuentan que 2 niños en el invierno, patinaban en un río congelado, cuando de pronto el hielo se abrió y uno de los niños cayó dentro de las aguas heladas. El otro niño, adelantándose a la corriente del río, quitándose uno de sus patines empezó a golpear con todas sus fuerzas el hielo, hasta que logró romperlo y salvar a su compañero. La gente al ver tal suceso empezó a exclamar cómo logró hacerlo. Es imposible romper el hielo con un patín. Pasó en ese momento el hombre sabio del pueblo y les dijo: yo sé cómo pudo hacerlo. Todos preguntaron, ¿cómo? El sabio contestó: muy fácil, nadie le dijo al niño, que no se podía. En este momento de tu vida, ¿dónde estás? ¿En los que piensan o en los que creen? ¿En los que en obediencia en fe has respondido al llamado y te mantienes firmes a pesar de críticas, burlas, persecuciones? ¿O en los que en lugar de hacerle caso a la voz de Dios, les has hecho caso a la voz del mundo? Diría Pablo a los Gálatas 5:7. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse, para que ahora no sigan la verdad? Si nos fijamos, Jesús nunca les dijo, cúrense primero de la lepra y luego se ponen a caminar. Sino que les dijo, pónganse en camino y en el camino quedarán sanados. Mucha gente, espera ser santo para empezar a servir a Dios en la evangelización, para empezar a predicar, espera estar sanado completamente, para poder responder al llamado de Dios. Curiosamente a muchos se nos olvida que Dios vino a llamar a los pecadores y a los enfermos, no a los justos y a los sanos. Y a todos nos da la misma orden que les dio a leprosos. Si quieren quedar sanos, pónganse en camino. Cristo es camino, no asiento. Cristo dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo: bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. La obediencia a Dios, cuando se hace con fe y amor, infunde una gran paz en el que obedece. Ponte a caminar si quieres ser salvado y sanado. ¿Esto qué significa?
escucha el llamado que Dios te hace a seguirle, a servirle. Ciertamente a muchos predicadores, catequistas, sacerdotes, monjas, todavía se nos ve la lepra, pero seguimos caminando, respondiendo fielmente al llamado de Jesús, no porque seamos santos y estemos sanos, sino porque sabemos que, si nos mantenemos firmes hasta el fin, en la respuesta al llamado, perseverando, caminando hacia Dios. Al final del camino, el Señor realizará en cada uno de nosotros el milagro de salvarnos, sanarnos y santificarnos. El Señor nos dice que empecemos a caminar, con todos nuestros defectos, con todos nuestros males, con nuestra lepra, y que en el camino, Él nos va a ir sanando y que una vez sanados, seamos agradecidos. Los 10 leprosos fueron curados de su enfermedad, pero 9 siguieron enfermos de ceguera espiritual. Ya que 9 de ellos prosiguen su marcha hacia Jerusalén, se presentaron al sacerdote y regresaron felices a la casa familiar, olvidándose de Jesús e imposibilitando con ello el que Jesús pudiera otorgarles la salvación que Él ha venido a traer a los hombres. El último, un samaritano, al verse curado, siente interiormente el impulso de volver a Jesús para agradecérselo. Se postra a sus pies en adoración agradecida. Y Jesús le concede no solo verse libre de la lepra, sino también del pecado, de todo aquello que le impedía obtener la salvación. Vete, tu fe te ha salvado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro del Levítico capítulo 13 versículo 45. El leproso que tiene llaga de lepra, llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro y siendo impuro, vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afectado por la lepra, llevará los vestidos rasgados, se cubrirá hasta el bigote e irá despeinado gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro. Es impuro y habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada. La ley decía que el leproso no podía acercarse a ningún poblado, y debería ir gritando siempre, para anunciar a los caminantes su estado y evitar que se le acercaran. Por eso vemos que en este evangelio, los leprosos de lejos le gritaban a Jesús: ten compasión de nosotros. Muchos de nosotros, también sabemos que por ley, si estamos en pecado, estamos lejos de Dios. Pero aquí el Señor nos indica que si tenemos fe, como los leprosos y somos obedientes y nos ponemos a caminar por el camino de Dios quedaremos sanados. ¿Cuál es el camino de Dios? La siguiente lectura nos lo va a decir. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el único camino verdadero para llegar a la vida eterna. ¿Y dónde encuentro a Jesús? En la Eucaristía, en los sacramentos, en su palabra, en la oración. La labor del diablo va a ser tratar de sacarnos del camino verdadero, ya sea a través de las críticas, los chismes, las calumnias, las persecuciones o mostrándonos caminos falsos o más cómodos. Sea católico desde la comodidad de su hogar, pero con rumbo al infierno. Recuerda, si Dios a Jesús no le hizo descuentos, mucho menos nos los va a hacer a nosotros. Por lo tanto, toda persona que te ofrezca una salvación distinta a la que Jesús vino a traernos, no viene de Dios sino del diablo. Entendámoslo bien, no hay otro camino para llegar al Padre, sino el que Cristo nos enseñó. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. En toda ocasión den gracias a Dios. Esta es por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se nos ha olvidado que todo lo que tenemos, todo lo que somos se lo debemos a Dios, y solo cuando estamos embroncados lo buscamos, y cuando Dios nos saca del embrollo, nos olvidamos de Él. De 10 leprosos, solo uno volvió para darle las gracias. ¿De cuáles eres tú, de los ingratos? ¿O eres el que has regresado a poner tu vida al servicio de Dios, para que otros leprosos sean sanados? Ojalá que nos demos cuenta, que es más lo que tenemos que agradecer a Dios que lo que tenemos que pedirle. Eran 10 los leprosos que Dios curó y uno solo supo seguir el camino, el que regresó a darle gracias a Dios. A los demás los sacó del camino el diablo, a través de la ingratitud. No permitas que el diablo a ti, te saque del camino por ingrato. Esta carta es para los ingratos. Tú eliges si es para ti.
Te vi ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Te levantaste sin siquiera orar a tu Dios, en todo el día no hiciste nada de oración. De hecho ni recordaste bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con tu Dios, y eso me gusta de ti. También me agradaba la enorme flojera que demuestras siempre en lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Rara vez lees la Biblia y cuando lo haces estás cansado. Oras muy poco y muchas veces solo recitas palabras que no meditas. Por cualquier pretexto llegas tarde o faltas a tus reuniones de formación. ¿Qué decir de tu tacañería al cooperar en la evangelización o diezmo? Todo eso es útil para mí. No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo en que estás siguiendo a tu Dios, no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tantos años y sigues como al principio, crees que no tienes nada que cambiar, me encantas. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. Solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echó del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él. Mira, ignorante, Dios te ama y tiene grandes planes preparados para ti, pero tú eres tan idiota que me has cedido tu existencia y yo voy a hacer que vivas un verdadero infierno en vida. Así estaremos juntos doblemente y esto realmente va a dolerle a tu Dios. Con tu cooperación voy a mostrar quién es realmente el que gobierna tu vida. Con todos los momentos rendidos que nos hemos pasado. Hemos disfrutado juntos muchas películas XXX, y qué decir de las veces que hemos ido a los espectáculos artísticos en vivo. Aquel día de tu debilidad con aquella personita simpática, qué bien nos la pasamos. Pero más me agrada que no te arrepientes, sino que reconozcas que eres joven y tienes derecho a gozar la vida, no hay duda. Eres de los míos. Disfruto mucho los chistes colorados que dices y que escuchas, tú te ríes por lo gracioso de ellos, yo me río de ver a un hijo de Dios participando en eso. El hecho es que ambos la pasamos bien. La música vulgar y de doble sentido que escuchas me encanta. ¿Cómo sabes cuáles son los grupos que me gusta escuchar? También disfruto mucho cuando difamas y te rebelas contra tu Dios, me siento feliz cuando te veo bailando y haciendo ese tipo de movimientos que tanto fascinan, ¿cómo lo disfruto? Ciertamente cuando vas y te diviertes sanamente, me desilusionas, pero no hay problema, siempre habrá otra oportunidad. Hay veces que me haces servicios increíbles, cuando das malos ejemplos a los niños o cuando les permites que se desvíen de su inocencia, por medio de la televisión o cosas por el estilo. Son tan perceptivos que fácilmente imitan lo que ven. Te lo agradezco mucho. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte, casi siempre caes por tu cuenta. Tú buscas los momentos propicios, tú te expones a situaciones peligrosas, tú buscas mis ambientes, si tuvieras algo de sesos cambiarais de ambiente y compañías, recurrirías a los sacramentos y entregarías realmente tu vida al que dices llamar tu Dios, y así vivirías el resto de tus años bajo la guía del Espíritu Santo. No acostumbro enviar este tipo de mensajes, pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar. No malentiendas, aún te odio y no me interesas en lo más mínimo. Si te busco es porque me agrada como tu manera de comportarte hace quedar en ridículo a Jesucristo. Tu enemigo que te odia. Satanás postdata. Si realmente me amas no muestres esta carta a nadie. Que el Señor nos permita dar una respuesta generosa a su llamado, por eso oremos por todos los nuevos enviados, para que Dios haga arder en sus corazones el fuego de su amor, a través de su Santo Espíritu. Oremos por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad, llenándonos por medio de su Espíritu Santo de gracia y bendición. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Buena Vista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre y El Trapiche, para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste abundantemente a través de su Espíritu Santo, llenándonos a todos de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por María Elena Velasco, por Emérita, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por Mavi y su hijo, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por la mamá de María Elena Velasco, por Sandra y Oscar, por Lupita Núñez, por el papá de Sandra Rosas, por Víctor, por las que están esperando bebé,
para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli, Ivonne y Clara, por Stoyan y Vicky, por Diego, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Avisos importantes sobre los envíos y el encuentro. El retiro y el envío será el mismo día para todos los lugares. 1. Fecha de retiro y envío para la zona de Cocula, Buena Vista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre, El Trapiche y San Miguel Cocula. 2 de noviembre, de 9 en adelante en el Templo de la Ascensión en Cocula, Jal. 2. Fecha de retiro y envío para la zona de Cuquio, Ojo de Agua y Varas Dulces. 10 de noviembre, en el Ojo de Agua, de 9:30 en adelante. 3. Fecha de retiro y envío para la zona de Guadalajara, Buen Pastor, La Asunción, San Rafael, María Reina, Divina Providencia, Juan Pablo II, Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio. Cooperación 50:00. Pesos 24 de noviembre, de las 9 en adelante. En el Templo de Santo Niño de Atocha. 4. Encuentro general para todas las zonas. 1 de diciembre a partir de las 9 en adelante en el Templo de Santo Niño de Atocha. Favor de traer su guisado y su cooperación anual. Dios se los recompense. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.